Vamos a ver la primera parte de la unidad 3. Creo que la voy a dividir en dos. Quedaría un pedacito más para terminar esta unidad. Esta unidad tiene que ver con lo que es, o toca un poco lo que es la clasificación automática de documentos, ¿sí? Si bien esto tiene que ver con otra materia, ¿sí? O con otra área en realidad, con lo que es aprendizaje automático, ¿sí? Eh, ya habíamos visto que estas áreas, tanto el data mining como por ejemplo, estaba muy relacionado a la recuperación de información, lo es también el aprendizaje automático, sobre todo en esta parte que tiene que ver con la extracción de documentos, ¿sí? Para luego, bueno, ser procesado de alguna forma, en este caso por alguna de estas técnicas de aprendizaje computacional, aprendizaje automático, machine learning, ¿sí? A los que hicieron la materia del profe IZ, algunas de las cosas que vamos a ver ahora les serán familiares. Habíamos dicho que una de las tareas o una de las áreas de aplicación también de la recuperación de información tenía que ver con esto, ¿sí? Justamente, bueno, de vuelta con la clasificación automática, en este caso de documentos. Con Machine Learning podemos hacer un montón de cosas, no solamente clasificar documentos, sino clasificar imágenes, realizar predicciones, agrupaciones, ¿sí? Bueno, lo mismo que se puede hacer con imágenes, con datos, también se puede hacer con documentos. Teníamos que ver algunas métricas para tener en cuenta, para medir un sistema de clasificación automática o también de recuperación de información. Y bueno, en el práctico vamos a emplear algún tipo de representación, una de las más usadas, que estaban justamente en la unidad número 4, pero era necesario darla ahora, ¿sí? A la unidad 4 le vamos a agregar un par más de algoritmos y de técnicas de representación de documentos para ampliar lo que vamos a ver ahora, pero me pareció oportuno comenzar con una de ellas, que justamente es el TF-IDF, que ya vamos a ver enseguida. Bueno, esto de la clasificación automática, sí, ya lo habrán visto como les había mencionado, sí puede definirse como la acción ejecutada por un sistema artificial sobre un conjunto de elementos para ordenarlos en clases o categorías. Entonces la idea de clasificar es ordenarlos. Estas clases que siempre se habla en esto de cuando clasificamos, tiene que ver con como esa agrupación a la cual pertenece, o a ese tipo al cual pertenece un elemento, sea un dato, sea un documento, sea una noticia. Por ejemplo, para que se dé una idea, o sea, con las noticias, cada noticia en un portal de noticias tiene un tipo de noticia. O es de política, o es de social, o es de deporte, ¿sí? Uno cuando carga o cuando da de alta una noticia en un portal de noticias, bueno, le asigna un tipo a esa noticia. ¿Para qué? Para que sea fácil la búsqueda, para que sea fácil agrupar esas noticias de alguna forma. Una de las tareas, o también hay muchas aplicaciones de esto de la clasificación, tienen que ver con las mejoras en las clasificaciones, con la clasificación automática de elementos para saber si pertenecen o no pertenecen a esta categoría, a esta clase de la que estamos hablando. Pero cuando hablamos de documentos también hacemos lo mismo. Sería interesante o nos podría interesar, por ejemplo, de pronto, creo que en la consulta del otro día, cuando hablábamos de armar el indexador, creo que no está ahora el compañero porque sale tarde de trabajo, planteamos el ejemplo, él me planteaba justamente de armar un indexador con archivos que tengan, o con artículos, ¿sí? Que tengan que ver con programación y con cocina, ¿sí?
la idea era hacer una búsqueda entre esos documentos y ver, o sea, qué tan buena eran los resultados de la búsqueda, buscando por alguna palabra en común y si podían ser agrupados o no. Bueno, en ese caso, uno podría armar un modelo, ¿sí?, que pueda hacer esta clasificación de los documentos y poder asignarla de forma correcta o con algún umbral de precisión para indicar si un documento puede pertenecer o no a una clase, o cuánto pertenece a una o cuánto pertenece a otra, ¿sí? La idea es básicamente esa, o sea, es decir, bueno, partimos de un conjunto de elementos y intentamos establecer si un nuevo elemento pertenece a un conjunto o a otro, ¿sí? Puede ser una clasificación binaria, ¿sí?, pertenece a este o no pertenece, ¿sí?, o una multiclase, ¿sí? Pueden ser varias clases, o sea, una noticia puede pertenecer a deporte, a sociales, a economía, a, qué sé yo, a policiales, ¿sí? Y en esto con lo que tiene que ver, con lo que nos compete a nosotros, tiene que ver con la clasificación automática de documentos, la idea, o sea, ¿por qué nace? Justamente porque por la gran cantidad de documentos electrónicos que existen, procesarlos de forma manual sería impracticable, por lo cual se recurre a estas herramientas automáticas. Y cuando hablamos de documentos, no solamente hablamos de un documento físico, un punto doc, un punto PDF. Un documento de una página web, es un tweet de una red social, es un comentario, ¿sí? Todo eso se traduce a documento. En estos sistemas de clasificación, ¿sí?, esta organización automática que se tiene que hacer sobre estos objetos se basa básicamente en la semejanza entre ellos, ¿sí?, entre la semejanza de alguna o algunas características. Por eso es que se habla mucho en este ámbito de la extracción de características, que bueno, son las que nos van a permitir a nosotros luego poder establecer qué tan parecido es un elemento a otro y si puede pertenecer a una clase u otra. En esto tenemos dos tipos de métodos, los supervisados y los no supervisados. En los no supervisados normalmente vamos a hablar de un clustering o de agrupaciones, y en los métodos supervisados vamos a ver justamente la clasificación o la categorización, ¿sí? En estos métodos de clasificación automática de tipo supervisado son capaces estos de identificar la clase o categoría adecuada para un documento determinado, después de una fase de aprendizaje o entrenamiento, durante la cual el sistema aprende las características que definen las diferentes categorías, ¿sí? Entonces, este modelo que se tiene que construir en base a algún algoritmo, de acuerdo al tipo de problema o al ámbito que estemos aplicando, va a aprender cómo clasificar, ¿sí? Por eso es una clasificación automática. El modelo va a aprender es decir, cómo asignar esa clase a un elemento nuevo o desconocido. Entonces armamos un modelo para que nos permita automatizar esa clasificación o esa tarea de clasificación. Será más o menos preciso de acuerdo a los datos que tengamos, de acuerdo a cómo haya sido entrenado ese modelo, de acuerdo al algoritmo, será más o menos preciso de acuerdo al algoritmo y de acuerdo al ámbito en que lo estemos aplicando. No siempre los mismos métodos funcionan para los mismos sistemas, por eso es bueno y tenemos que evaluar ese sistema de clasificación. Por eso es que Python en ese sentido es muy potente, porque tiene muchos de los métodos de evaluación y nos permite probar varios modelos al mismo tiempo y poder obtener el que mejor se comporte y se adecue a un conjunto de datos. Entonces, nos ahorra bastante trabajo. Para un sistema de clasificación automática de textos, vamos a tener que obtener los atributos que describan el texto a clasificar, ¿sí? Vamos a tener que transformarlo a ese conjunto de datos, de documentos, a una representación adecuada para que el algoritmo lo pueda entender, ¿sí? Luego, bueno, justamente aplicar el método, el modelo, obtener resultados, probarlo
y luego evaluarlo. ¿Cómo se comienza? ¿Sí? Entonces, parte de esto ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Este preprocesamiento, ¿sí? Teníamos que preprocesar el dataset, el conjunto de datos, ¿sí? Encontrar la forma de representarlos para que la máquina lo entienda, y luego pero me había hecho una pregunta, Guillermo, buscando recetas según los ingredientes. Claro, sí, estaría bueno eso, ¿sí? Por ejemplo, sería una buena forma de que aprenda a clasificar. Claro, le pasamos los ingredientes y nos dice, bueno, claro, si tenemos manteca, harina, leche y huevo, y, o sea, azúcar, y capaz que lo más probable es que hagamos una torta, ¿sí? Entonces, sería una buena forma de, de hacer esa predicción, ¿sí? Después podríamos analizar, bueno, qué tan bien se ajusta o no, de acuerdo a algunas métricas que vamos a ver enseguida, ¿sí? En- entonces, tenemos que preprocesar los datos, hacer este procesamiento previo, ¿sí? Indexarlo, habíamos visto algunas formas, algunas representaciones de esto, y ahora volvíamos a lo que habíamos visto en las primeras clases, ¿sí? Que lo habíamos dejado ahí, ¿sí? Ahora vamos a retomar y vamos a hacer justamente una práctica con eso. Luego también se puede hacer una reducción de la dimensionalidad, ¿sí? Que tiene que ver justamente con reducir el conjunto de datos, porque a veces tenemos muchas características de los datos y que simplemente que el modelo puede crecer exponencialmente, y lo que hacemos es recortarlo, ¿sí? Una de las formas es, por ejemplo, si yo estoy haciendo una clasificación de textos y quiero reducir la dimensionalidad de ese modelo, es en base a la frecuencia de las palabras. Yo podría de pronto eliminar las palabras menos frecuentes, es decir, bueno, voy a analizar, ¿sí?, las palabras que tengan como frecuencia dentro del documento 5 más o 10 o más. Las otras no las tengo en cuenta y las elimino, ¿sí? Porque pensemos que todas esas palabras, acuérdense de la representación matricial, son columnas o filas en una matriz, de acuerdo a cómo lo veamos. Entonces, mientras más grande sea esa matriz, va a ser más lento, ¿sí? Entonces, también tenemos que ver la forma de poder reducir, si nos hace falta, esa dimensionalidad del problema. En cuanto al preprocesamiento, ¿sí? Como le dije, ya la habíamos visto esta parte. Eliminación de etiquetas, cabeceras, sobre todo si son páginas web. Con el trabajo de las noticias, también vamos a retomar ahora el trabajo que hicimos sobre las noticias, el trabajo que hicimos sobre los documentos en el práctico 1, o 1 o 2, no me acuerdo. Sí, ahí lo tengo ya anotado. Sí, vamos a retomar todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer esa limpieza de los datos, eliminación de palabras vacías, la lematización o el stemming de palabras, ¿sí? Ahora es porque es la utilidad. Yo les había comentado que en cualquier análisis que se hacía, sobre todo en lo que tenga que ver con procesamiento de lenguaje natural, hacíamos esta etapa, ¿sí?, de limpieza, de preprocesamiento, de eliminar palabras vacías, stemming, lematización para reducir el tamaño de la base de datos. En lo que tiene que ver con el indexado, el modelo más usado y quizás el único o el más importante es el modelo vectorial. ¿Sí? Estos documentos habíamos visto que eran representados por vectores de palabras, ¿sí? Armábamos un array, cada documento era un array y el corpus era un listado de arrays de palabras. ¿Eh? Ese corpus, ¿sí?, en este caso lo representábamos por una matriz, ¿sí?, donde cada fila era un documento y cada elemento de esa fila era una de las palabras, ¿sí? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Eh, el índice posicional y demás, todos esos índices que habíamos armado en las primeras prácticas, bueno, era justamente esto, ¿sí? Tenemos que representar de alguna forma ese documento para que pueda ser procesado y entendido por el algoritmo, ¿sí? Pues yo le mando el texto y el algoritmo no hace nada, o sea, tengo que
tengo que darle una representación que conozca y que pueda entender. Y en esta matriz, ¿sí? Además de que inicialmente tiene, por un lado, los documentos y cada elemento, ¿sí? Cada celda de esa matriz era una palabra, para representarlo, para que el algoritmo lo entienda, el algoritmo no entiende de palabra, no entiende si el texto dice Juan va a la ciudad, no entiende qué es Juan, no entiende qué es va, ni a la ciudad. Él entiende de números. ¿Sí? Entonces, esa representación que tenemos que hacer de ese elemento es normalmente por un peso. ¿Sí? Por eso es que acá indica que ese elemento, esa celda que yo voy a poner en esa matriz, que la voy a representar de alguna forma, es el peso de la palabra, de esa palabra en el documento. ¿Sí? Para un elemento A y K, es el peso de la palabra I en el documento K. Este es el documento K en la fila, entonces el peso de esa palabra en ese documento. Es el peso, ¿sí? Y hay muchas formas de determinar el peso de una palabra para esta representación. Una de las formas más comunes es el ponderado booleano, es decir, indico la existencia o la ausencia de esa palabra en el documento. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que armábamos una matriz con tantas columnas como palabras distintas tenía el corpus de documento? Por eso era la idea de poder achicar esa matriz eliminando palabras vacías, por ejemplo. Entonces, haciendo eso, yo tengo en cada columna, o sea, cada columna corresponde a una palabra e indico con un 1 si aparece en el documento y con un 0 si no aparece. ¿Sí? Otra de las formas es el ponderado por frecuencia de la palabra, ¿sí? Donde ese elemento, el A y K, o sea, de esa palabra en ese documento, en esa fila, tiene que ver con la frecuencia de la palabra en ese documento. ¿Sí? Entonces yo pondré, en vez de 1, pondré 5, indicando que esa palabra aparece 5 veces en el documento. O 0 si no aparece. Muchas veces lo que se hace es normalizar las frecuencias, ¿sí? De alguna forma, supongamos tomando la mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 1, ¿sí? La menor es 0 y el resto es dividido ese número. Si supongamos la mayor frecuencia es 50, quiere decir que la palabra que aparece muchas veces, aparece 50 veces en ese documento, voy a normalizar a todas dividido por 50. Entonces esa palabra tendrá frecuencia de 1 y las otras tendrán menor a 1. ¿Sí? Obviamente 0 de vuelta es la ausencia de esa palabra en el documento. Porque acuérdense, de vuelta, yo tengo en cada columna una palabra distinta. Y puede ser que justo la palabra que yo estoy analizando esté en los documentos 2 y 3 y no en el 1, 4 y 5. Y uno de los esquemas muy utilizado y que ha dado muchísimos, muy buenos resultados en muchísimos ámbitos, ¿sí? Es el TF-IDF, ¿sí? Esta técnica de representación de documentos, ¿sí? Indica la frecuencia del término inversa a la frecuencia del documento, ¿sí? Term frequency inverse document frequency, ¿sí? Por un lado, computa la frecuencia del término en el documento y pondera la relevancia de ese término en todos los documentos. Porque el esquema anterior, el ponderado por frecuencia de la palabra, solamente tomaba la frecuencia o tenía en cuenta la frecuencia de la palabra en el documento, sin tener en cuenta la frecuencia de esa palabra en el resto de los documentos, ¿sí? Esto era individual, por cada fila yo hacía eso, por cada documento. Este esquema de ponderado, el TF-IDF, tiene en cuenta a nivel global, o sea, la frecuencia y la relevancia de ese elemento, tanto en el documento que estoy analizando y en todos los documentos. ¿Sí? Una aproximación muy conocida para calcular pesos de palabras es el TF-IDF, el cual asigna el peso
a la palabra I en el documento K en proporción al número de ocurrencias de la palabra en el documento y en proporción inversa al número de documentos en la colección en la que la palabra ocurre al menos una vez. ¿Qué es esto? Esta es la fórmula, ¿sí? Donde Fi de K es la frecuencia de la palabra en el documento, N es el número de documentos en la colección, ¿sí? El total de documentos, y Ni es el número de documentos en lo que esa palabra aparece, ¿sí? Esta es otra fórmula, acá tienen abajo, perdón, lo voy a marcar, esta es la fórmula general, ¿sí? La que tienen acá. Y acá tienen otra representación, por eso es que se llamaba, ¿sí? TF y DF. Yo acá tengo, este es el TF y este es la inversa de la frecuencia del documento. Tengo por un lado entonces la frecuencia del término y la frecuencia inversa del documento. Y el IDF es esto que tengo acá. Fíjense que en esta fórmula, dependiendo de la representación del algoritmo y del sistema que estemos utilizando, va a agregar ese factor correctivo, ese factor de corrección, ese +1. Si no, lo otro se mantiene igual. ¿Sí? Fíjense que acá está un poquito más, ejemplificada, un poco más detallado, ¿sí? Todos los elementos de la fórmula, pero no es más que eso. Acá tiene un enlace a un ejemplo para que después lo vean. Es justamente, creo que esto les lleva justamente a un ejemplo, ¿sí? Para que después los vean y lo puedan seguir, ¿sí? Es un ejemplo relativamente sencillo porque es con pocos documentos, algo parecido a lo que van a tener que hacer, pero bueno, el ejemplo está explicado de forma manual. La idea es que después lo revisen porque para que puedan entender qué es lo que les va a entregar la herramienta, ¿sí? Yo siempre les digo, o sea, siempre es bueno entender qué es lo que estamos haciendo para que después lo hagamos de forma automática, porque el algoritmo le ponemos 2 datos y una instrucción y lo hace, ¿sí? Lo hace de forma rápida, pero si no entendemos lo que estamos haciendo, no nos sirve, ¿sí? Porque encontrar los errores en ese sentido se nos va a complicar. No vamos a ver los algoritmos de clasificación. Estos son los más utilizados. Como le dije, esto corresponde a otra área, a otra materia, que es mucho más, es muy amplia. Entonces, meternos ahí es complicado y nos vamos a desviar. Por eso lo vamos a tocar muy por encima. Además, no me quiero meter con el profe Javier. Sí, me dijo que él se encarga de unas cosas y yo me encargo de otras, así que no, igual me llevo bien con Javier, es un amigo. Estos son algunos de los algoritmos muy utilizados, ¿sí? Para cualquier tarea de clasificación, ¿sí? El Naive Bayes, el Support Vector Machine, el SVM, el del vecino, el del K vecinos más próximos, el análisis del discriminante, ¿sí? Cualquiera de estos nos va a servir para cualquier tarea de clasificación, ¿sí? Y clasificación supervisado, es decir, ya vamos a entrar un poquito en eso, ¿sí? Son estos cuando conozco yo la clase a la cual pertenece el elemento para armar este modelo y entrenarlo. Hay otros más, pero estos son los más utilizados. Como les dije, lo bueno de Python es que no nos demanda mucho trabajo crear un modelo de clasificación, ¿sí? Son muy pocas líneas de código. Normalmente se lleva la mayor cantidad de líneas de código el preprocesamiento de los datos, ¿sí? La carga, la limpieza y demás. Luego poder, o sea, aplicar estos algoritmos, al menos para un conjunto razonable de datos. Estoy hablando de 1000, ¿sí? 10.000 registros. Lo hace relativamente rápido, ¿sí? Y con rápido, bueno, entre comillas, o sea, por ejemplo, a mí me tocó procesar algunos documentos como los que habían hecho ustedes en el primer práctico
con 50.000 registros y una máquina, una i7, por ejemplo, con 16 GB de RAM y sin GPU, para armar un modelo de clasificación demora un par de horas, 2 horas, 1 hora y media, a veces 3, de acuerdo al algoritmo que apliquemos, ¿sí? Pero para pocos documentos lo hace en minutos, ¿sí? Mientras más potente sea la máquina, mejor todavía. Entonces, y Python nos permite hacer una comparación de estos algoritmos, o sea, nos permite hacer, armar estos modelos al mismo tiempo y compararlos y poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es el mejor? Listo, es este. Support Vector Machine, listo. Bueno, entonces para este conjunto de datos con estas características voy a usar este algoritmo en este momento. Quizás para otro problema distinto nos sirva mejor o nos entregue mejor resultado otro algoritmo distinto. Esto ya lo conocen, ¿sí? En este tipo de problemas de clasificación automática supervisado, partimos de una base de datos de elementos etiquetados. Es decir, por ejemplo, hablando de noticias, lo que podríamos hacer con las noticias sería saber qué tipo de noticia es. Y ese qué tipo es la clase, ¿sí? La clase de la noticia es el tipo, ¿sí? Si es de deporte, de sociales, de policiales, local, internacional, lo que sea. Lo que hacemos en ese conjunto de datos etiquetados de lo que partimos, particionamos ese conjunto en dos, ¿sí? En un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de testeo para armar el modelo. Armamos el modelo, ¿sí? Y luego lo probamos, ¿sí? La idea es armamos el modelo con un conjunto de datos para que aprenda cómo asignar esa clase, ¿sí? Ese tipo de noticia a las noticias que conoce en este conjunto de entrenamiento. El clasificador que vamos a armar no conoce los datos de testeo, con lo cual luego de armar este modelo, vamos a evaluarlo para ver qué tan bueno es, ¿sí? Y ahí sacaremos la precisión del clasificador. Hay otras medidas que las vamos a ver ahora un poquito, te las voy a recordar, porque algunas de esas las vamos a usar después para medir nuestro sistema de recuperación y de clasificación. Pero la idea es muy sencilla, ¿sí? Entonces, entrenamos un modelo con un conjunto de datos y luego lo probamos, lo evaluamos. ¿Para qué? En base a esta evaluación sabremos qué tan bueno es nuestro sistema de clasificación para datos desconocidos. Porque, claro, yo conozco estos datos, esta base de datos, pero luego me van a venir datos que no tienen etiquetas, que no sé a cuál pertenece, a qué clase pertenece y tengo que asignarlo. Y si esto ha sido bueno, es muy probable que esa clasificación que yo voy a hacer de forma automática también sea buena. Obviamente hay toda una teoría de reentrenamiento y demás, ¿sí? Pero el concepto se sigue manteniendo. Entonces, en esto hablamos de esta etapa, cuando armamos un modelo de clasificación automática, ahora hablamos de esta etapa de entrenamiento y validación. En esto consiste, justamente como les decía, en dividir estos datos de entrenamiento, el training dataset y los datos de validación en lo que es el test dataset, ¿sí? Este conjunto de datos de validación se va a usar para validar el modelo que habíamos construido con los datos de entrenamiento. Uno de los esquemas de partición de este conjunto es el holdout, ¿sí? Lo que se hace es simplemente dividir el conjunto en un porcentaje, 70-30, 80-40, 60-40, ¿sí? Algunos también hacen 50-50, ¿sí? Hay toda un conjunto de investigaciones y de reglas para saber cuál es la medida o la mejor medida en este sentido. Siempre va a depender del tipo de datos que tengamos, de cuántas clases tengamos, de cuántos datos en cada clase, si eso es muy importante.
para poder aplicar un, eh, un algoritmo de partición o no, ¿sí? Esto también lo hace de forma automática, lo hacemos desde Python con 2 instrucciones, le indicamos qué porcentaje va a partir el conjunto de datos y lo hace, ¿sí? Esto es parecido a lo que habíamos visto. Entonces, en etapa de desarrollo hacemos esta partición, ¿sí? Lo evaluamos, pero luego nuestro sistema en etapa de desarrollo, ¿sí? Nosotros queremos probar qué tan bueno es nuestro clasificador. Pero luego, una vez ajustado ese clasificador, porque vamos a tener que ajustar estos parámetros e hiperparámetros que tiene cada clasificador, tenemos que ponerlo en producción ese modelo. Y lo vamos a hacer con todo el conjunto de datos completos, ¿sí? Con lo que eran de entrenamiento y de testeo. Para que este clasificador entienda y conozca todos esos datos. Para que luego con los datos nuevos pueda hacer una buena predicción, una buena asignación. ¿Sí? Pero esto no es más distinto que lo otro, ¿sí? Simplemente poner todos estos datos como de entrenamiento y nada más. Sigue siendo el sistema de producción, se va a entrenar con todos los datos para ponerlo en producción. Mientras estamos en etapa de desarrollo, bueno, no, hacemos la división. Hay que tener mucho cuidado con lo que le acaba de mencionar, que era mantener la proporción de las clases. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo 3 clases, ¿sí? Supongamos, tengo noticias de deportes, de policiales y locales. Entonces, en la misma proporción, mi set de prueba tiene que guardar esa misma proporción, ¿sí? Fíjense que yo tengo más noticias de deportes, menos de policiales, creo que dije, bueno, policiales y mucho menos de locales. Bueno, mi set de prueba tiene que guardar esa misma proporción. ¿Sí? Si no, ya vemos que las clases están desbalanceadas. Lo mejor de todo es siempre trabajar con clases balanceadas, es decir, con noticias que tengan la misma cantidad de cada clase, o sea, 50 de cada una. ¿Sí? Pero a veces no es posible. También hay algoritmos que nos permiten balancear estas clases haciendo un recorte, haciendo una duplicación de estos elementos con algunas técnicas. ¿Sí? Pero por eso le decía que esto es mucho más amplio y se puede, pero se puede hacer, sí se puede balancear. Vamos a intentar siempre de vuelta trabajar con clases balanceadas. Otro de los algoritmos es el random subsampling, que consiste en hacer esta partición aleatoria varias veces. ¿Cuántas? B veces, ¿sí? N veces. Entonces esa partición de 70-30 lo voy a hacer con diferentes datos, con algún criterio, para asegurarme que no siempre estoy tomando los mismos datos para entrenamiento y los mismos datos para testing, porque eso nos puede producir que estemos sesgando nuestro clasificador hacia una clase u otra, ¿sí? Entonces, por eso, nuestro clasificador será tan bueno como esta asignación hagamos, como que tan buenos sean también nuestros datos. Si nuestros datos representan muy bien a una clase y no a la otra, y seguramente el modelo va a ser muy bueno para clasificar esa clase que estaba bien representada y va a ser muy malo para representar o para clasificar la otra, la que estaba subrepresentada. ¿Sí? Entonces, por eso siempre intentemos guardar las proporciones en los datos. Entonces, con este método vamos a obtener varias medidas, ¿sí? Y luego podemos hacer un promedio y poder hacer luego una evaluación en base a esas distintas medidas. Uno de los más usados, ¿sí? Es el K-fold Cross Validation, donde lo que se hace es partirse en conjunto de datos en K particiones, ¿sí? No confundan con el K-means, ¿sí? Usan el vuelta el K, pero bueno, el de los vecinos más próximos, eso es un algoritmo de clasificación y esta es una técnica de partición del conjunto de datos. Entonces, estos elementos tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Si supongamos yo tengo 100 datos y quiero hacer una partición de 10 con un K igual a 10, tendré 10 folds,
¿sí? Cada uno con 10 elementos. Y lo que se hace es armar un clasificador con todas las clases menos una, ¿sí? Sacamos esa clase, o sea, entrenamos y construimos el modelo con todas las clases menos la clase 1, por ejemplo, ¿sí? Menos el fold 1, perdón, no la clase 1, el fold 1, ¿sí? Acá están todas las clases. Y luego se valida con esa clase, con el 1. Luego hacemos lo mismo, pero con la clase 2. Construimos el modelo y lo ponemos a entrenar, a que aprenda con todas las clases de la 1 a la K menos la 2. Y la 2 la usamos para validarlo. Y así con el resto, ¿sí? Hasta que llegamos a la clase K. Con la clase K, cuando lleguemos al último, a la 10 que teníamos un K igual a 10, haremos del 1 al 9. Y la clase 10, perdón, el fold 10, esa hoja 10, esa agrupación, la utilizaremos para validar nuestro clasificador. Entonces, lo que hacemos es una validación cruzada, por eso se llama cross validation, ¿sí? Una validación cruzada. Al igual que con el random subsampling, obtengo yo también validaciones, distintas K-validaciones, y luego las sometería a evaluación para ver qué tan bueno es mi sistema. De la misma forma que teníamos con el esquema anterior, tengo que tener en cuenta la proporción de los datos según las clases que tenga, ¿sí? Por eso siempre es bueno, como le dije, trabajar con clases balanceadas, con la misma cantidad de elementos en las distintas clases, o ver la forma de generar esos datos y de hacer una equiparación. Porque, ¿qué pasa? Aparte de esto, ¿sí? Cuando construyamos el modelo, vamos a tener en cuenta, ¿sí? Qué tan balanceadas son las clases para luego poder evaluarlo, para que con la métrica de evaluación sea adecuada a la proporción que teníamos en la clase, porque con clases balanceadas no puedo evaluarlo como por ejemplo con la precisión. Debo tomar otras métricas distintas que tengan en cuenta las clases balanceadas. O de entrada, balanceo las clases y no me preocupo luego por cómo lo mido. Y en este ejemplo, el leave one out lo que hace es, cuando es aplicar el cross validation, pero con el K igual a N, o sea, con N igual a la cantidad de datos. Yo tengo 100 datos, tendré una partición de 100, ¿sí? Donde cada fold va a ser de tamaño 1. Obviamente esto va a aumentar muchísimo el rendimiento de nuestro clasificador, pero va a bajar la performance, ¿sí? Necesitamos un equipo muy potente para poder armar este modelo. Si tengo capacidad de cómputo ilimitada, bueno, lo podría llegar a hacer. Bueno. Entonces, la medida de evaluación empleada depende, entre otros factores, del contexto de aplicación o de la tarea a evaluar, ¿sí? Como le había mencionado, ¿sí? De acuerdo a qué técnica yo voy a, con qué métrica voy a medir y evaluar mi clasificador, va a depender del contexto, de los datos, de cómo hice la división, de cuán balanceada o desbalanceada estaba la clase. Casi siempre lo que se emplea como medida es la precisión del clasificador, que obtiene una proporción de los elementos que han sido correctamente clasificados. ¿Por qué? Porque yo sé a qué clase pertenecen, ¿sí? Entonces, cuando voy a testearlo, tengo que ver, o sea, qué tan bueno es mi clasificador para clasificar esos elementos donde yo conozco a qué clase pertenecen. Y de ahí yo obtengo una estadística. Y de ahí yo sabré si ese clasificador para ese conjunto de datos es bueno o no. Y es bueno, ¿cuánto? Y va a depender del problema, ¿sí? Si yo estoy armando un clasificador que me va a indicar si una persona tiene cáncer o no, y tiene un 70% de precisión y no es muy preciso, ¿sí? Yo requeriría quizás de un 90 para arriba, pero lograr altas precisiones requiere de contar con muchos datos, con muchas variantes de datos, y a veces no es posible.
Entonces, bajamos la precisión o aceptamos precisiones bajas o menores a un umbral o a un porcentaje que hayamos definido. Para poder evaluar este clasificador, vamos a usar lo que se llama la matriz de confusión. De vuelta, la matriz de confusión nos la entrega Python, o según el algoritmo que hayamos empleado, o la librería, en un par de instrucciones. La podemos armar tranquilamente, pero luego de haberlo aplicado, nos la devuelve muy fácil para poder leerla, para poder representarla con alguna representación visual, ¿sí? Eso nos facilita bastante la tarea. Si no conocían la matriz de confusión, ¿sí? se las presento. Es esta, ¿sí? La que tengo acá a la izquierda. Esta es la matriz de confusión general. Y acá tengo una matriz de confusión, una de las más, o sea, la más difundida porque tengo dos clases. O sea, cuando hablamos de falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos y demás, bueno, estoy hablando de la matriz de confusión. Yo acá tengo, ¿sí? Las distintas clases, perdón, ¿sí? Con C1, C2, CK tengo yo las distintas clases. Yo acá tengo en las filas las clases reales, ¿sí? Y en las columnas las clases predichas, ¿sí? O la predicción que se hizo sobre esa clase. Ahí es el número de ejemplos que pertenecen a la clase 6, ¿sí? Lo tengo acá. Esos son los ejemplos que pertenecen a esa clase, a la clase real, ¿sí? Entonces, el resultado que yo tengo a la derecha es la cantidad de elementos que pertenecen efectivamente a esa clase, a la clase real. PJ es el número de ejemplos que el clasificador clasifica como pertenecientes a la clase CJ, ¿sí? P1, por ejemplo, son los elementos que nuestro modelo de predicción dijo que pertenecían a esa clase, a la C1. NIJ es el número de elementos, perdón, de ejemplos de la clase CI que se clasifican como pertenecientes a la clase CJ. ¿Sí? Perdón. NIJ es el número de ejemplos de la clase CI que se clasifican como pertenecientes a la clase CJ. ¿Sí? Este elemento, por ejemplo, de N12 quiere decir que son los elementos que se clasificaron como pertenecientes a la clase 2, pero eran de la clase 1. ¿Sí? Acá teníamos todos los elementos de la clase 1. N es el número total de ejemplos, ¿sí? Es la suma de todos estos, nos va a dar N, ¿sí? Obviamente la suma de esto y esto nos tiene que dar igual. Y, bien, nada más. Entonces, esto, ¿sí? Se conoce como matriz de confusión. Entonces, una de las formas más comunes es esto, ¿sí? Los elementos que, cuando yo estoy analizando, este es para una clasificación binaria, ¿sí? Tengo dos, o pertenece o no pertenece, o sea, o es positivo o es negativo. O es un comentario positivo, una calificación positiva o una calificación negativa. Cuando tengo más de dos clases, más de positivo o negativo, tengo ya un problema de clasificación multiclase o multiclass. No todos los algoritmos funcionan, ¿sí? O las representaciones funcionan, perdón, para un problema de clase, de clasificación binaria o multiclase. Entonces, de acuerdo al problema que tengamos, vamos a aplicar uno u otro. Es decir, de acuerdo a la implementación que tenga la librería que estamos utilizando, ¿sí? Para ese algoritmo en específico. Hay algunos algoritmos que funcionan mejor para algún tipo de problemas y otros para otro. O la representación de los datos será de una forma u otra, más que nada, ¿sí? Tenemos que hacer algún momento alguna conversión porque un algoritmo, una librería, perdón, que tiene una implementación de un algoritmo de una forma para una clasificación binaria, no va a funcionar con la otra, ¿sí? Tendremos que adaptarlo o cambiar los datos. Eso de vuelta va a depender del problema y demás, pero hay solución para todo. Entonces,
Haciendo esto, supongamos en el caso de una matriz de confusión, para un problema de clasificación binaria, yo tengo esta matriz donde yo tengo acá en la en la diagonal, en todo caso, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Quiere decir que son los elementos que fueron clasificados, ¿sí?, como positivos, ¿sí?, y eran realmente positivos. Esos son elementos que fueron clasificados como negativos y eran realmente negativos. Acá tengo los elementos que fueron clasificados como negativos, pero eran positivos. Y acá tengo los elementos que fueron clasificados como positivos, pero eran negativos, ¿sí? Acuérdense, siempre en la fila yo tengo los elementos de la clase real y en la columna los elementos de la clase predicha, ¿sí? La predicción que habíamos hecho, o que hace en realidad nuestro modelo de clasificación. Acá tengo una matriz, ¿sí?, con tantos datos. Uno a simple vista, ¿sí?, puede ver que, por ejemplo, nuestro modelo clasifica muy bien la clase C, ¿sí? Fíjense, son 218 elementos, ¿sí?, la clase C, y 207 lo clasifica como C y realmente pertenecen a la C, ¿sí? Obviamente hay unos 11 elementos que los ha predicho que pertenecen a otra clase, pero la mayor cantidad los hace para la clase que corresponde, que es la clase 3. Entonces, a simple vista podemos ver que este modelo está clasificando bien a la clase 3. No podemos decir lo mismo de las otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería uno de los peores clasificados? Para la clase 2, ¿sí? Fíjense, menos de la mitad, ¿sí? Pero bueno, todas estas estadísticas que vamos a ver ahora las obtenemos de forma automática, más que ahí tenemos que entenderlas, cuál es, cuál usarla y cuál nos sirve para medir. Una de las medidas, ¿sí?, como acá indica que es la base 1, es el accuracy, la exactitud de nuestro clasificador. Esta medida, la exactitud, indica el número de elementos clasificados correctamente en comparación con el número total de artículos, ¿sí? No funciona bien con las clases desequilibradas, que pueden tener muchos elementos de la misma clase e incluir algunas otras clases, ¿sí? Clases desequilibradas o clases desbalanceadas, ¿sí? Por eso es que decíamos, si vamos a medir, vamos a evaluar nuestro clasificador, tenemos que tener en cuenta qué tipo de clases tenemos. Y acá lo que hace es sumar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿sí? O sea, sumo toda esta diagonal, ¿sí?, y sumo todos los demás elementos, el total de elementos, ¿sí? ¿Por qué hago eso? Porque si yo sumo esta diagonal y mi clasificador es muy bueno, quiere decir que todos los otros elementos de la matriz son muy cercanos a 0, son muy chiquitos. O sea, y esta definición que yo tengo acá parte de nuestra matriz binaria, esta matriz de clasificación binaria, ¿sí?, donde tengo solamente dos clases. Por eso, los TP son los verdaderos positivos y los TN son los verdaderos negativos, ¿sí?, los true negatives y los true positive. Y por otro lado tengo la suma de todo esto para que, elegí mal el color, para ponerlo como divisor, ¿sí? O sea, ahí yo obtengo esa proporción de elementos que han sido clasificados correctamente, ¿sí? Porque de vuelta, todo lo que yo tenga en la diagonal son los que han sido clasificados correctamente, es decir, los elementos que pertenecen a esa clase
y mi modelo dijo que pertenecían a esa clase, ¿sí? Todo lo demás son otras cosas. Los true positivos, ya vimos, ¿sí? Este también es conocido, o la tasa de true positivos o la tasa de verdaderos positivos, también llamado como recall o sensitivity o sensibilidad, es la proporción de ejemplos que fueron clasificados como pertenecientes a la clase entre todos los ejemplos que verdaderamente pertenecen a esa clase. Es decir, es la proporción de ejemplos que han sido bien clasificados. ¿Sí? Yo tengo los true positive dividido los true positivos más los falsos negativos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Volvamos a esta tablita. Los true positive, voy a borrar esto. Tengo esto, ¿sí? Los true positive. ¿Sí? Dividido los true positivos más los falsos negativos. Son los de esa clase, ¿sí? Los de esa fila. ¿Sí? Volamos y acá lo vamos a ver, ¿sí? Los true positive, 130 sobre el total, ¿sí? ¿Cuánto eran? 212. Eran la suma de todos estos, de toda la fila, ¿sí? Ahí saco yo mi tasa de verdaderos positivos para la clase 1. Entonces, es 130 dividido la suma de estos 4 elementos, que es 212. Para la clase 2, lo mismo. 99 dividido la suma de toda la fila. Para clase 3, 207 dividido la suma de todos. Y para clase 4, 177 dividido todos estos. ¿Sí? La suma de todos estos. Esa es la tasa de verdaderos positivos. ¿Sí? De true positive. Falso positivo. Es la proporción de ejemplos que fueron clasificados como pertenecientes a la clase, pero que en realidad pertenecen a otra clase. Es decir, es la proporción de ejemplos que han sido mal clasificados. Esta es la fórmula y lo vemos acá con el ejemplo de nuestra matriz. Los falsos positivos para la clase 1, acuérdense, decía, es la proporción de ejemplos que han sido, ejemplos que fueron clasificados como pertenecientes a la clase, pero que en realidad pertenecen a otra clase. ¿Sí? Estos elementos fueron clasificados como pertenecientes a la clase 1, ¿sí? Fíjense, 96, 3 más 6. Estos sí son los que habían sido bien clasificados. Dividido, ¿sí? El total de los elementos de las otras clases, ¿sí? En este caso, la clase 2, 3 y 4, ¿sí? 217, 218 y 199. Para la clase 2, lo mismo, ¿sí? Sumo estos elementos, los elementos de la columna, saco el 99 porque el 99 fue los elementos bien clasificados. Acá estoy obteniendo la tasa de elementos que fueron mal clasificados, ¿sí? Estos falsos positivos. Y así con el resto de las clases, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, ahí no nos vamos a perder. La precisión, ¿sí? Era una de las medidas más utilizadas para evaluar a nuestro clasificador. Es la proporción de ejemplos que realmente pertenecen a la clase de entre los que fueron clasificados como pertenecientes a la clase, ¿sí? Los verdaderos positivos divididos, los verdaderos positivos más los falsos positivos, ¿sí? Esto de acuerdo a nuestra matriz binaria, nuestra matriz de dos clases. O sea, la precisión de la clase 1, ¿sí? Estos elementos que habían sido clasificados como los true positive, ¿sí? Acá son los elementos que fueron clasificados como la clase 1, pero eran realmente de la clase 1, dividido la cantidad de, dividido, ¿sí? Los true positivos más los falsos positivos, ¿sí? Los elementos que, los elementos que fueron clasificados como de esa clase, pero pertenecen a las otras. En este caso son los 235. ¿Sí? Son los elementos que nuestro clasificador
dice que son de la clase 1, 235, pero en realidad son 212, acuérdense. Esta es la real y estos son los que ha predecido, los que ha, no adivinado, sino ha aprendido a clasificar, ¿sí? Y lo mismo sacamos la precisión para las demás clases, ¿sí? 99 dividido 189, la cantidad de elementos que predijo nuestro modelo. Para la clase 3 será 207 dividido 219 y para la clase 4 177 dividido 203. ¿Sí? De vuelta, tomamos los true positive dividido la cantidad, el total de elementos que el clasificador dice que son de esa clase o que entiende o que puede calcular para esa clase. Podemos sacar otras medidas. ¿Sí? Podemos sacar también la tasa de falsos negativos, de true negativos, ¿sí? Perdón, de verdaderos negativos. Pero estas son las más utilizadas. Y la última, bueno, que les voy a mencionar es la medida F, también llamado como F1, como F-score, ¿sí? Es la media armónica entre la precisión y el recall, ¿sí? Ya habiendo calculado la precisión y el recall, esta es la fórmula para cada una de las clases. Obviamente, nosotros vamos a pretender que nuestro modelo tenga la mayor precisión, el mayor recall, perdón, la mayor exactitud, el accuracy para todas las clases, porque si es bueno prediciendo una clase y es malo para las otras, no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve un modelo que clasifique de esa forma. Seguramente porque nuestros datos están desbalanceados o porque aprendió a hacerlo de esa forma. ¿Sí? Eso, si teniendo una clase balanceada, nuestro modelo clasifica mal, quiere decir que tiene un sesgo hacia una clase u otra. Esto se conoce como modelos sesgados, entonces es como que inclinado hacia una clase u otra. Entonces, eso es un problema. ¿Sí? Tenemos que evitar que nuestro modelo sea sesgado. Pensemos, por ejemplo, en esto del sesgo con documentos. Una máquina, un algoritmo, un modelo de clasificación no entiende de bullying, de discriminación, ¿sí? Pero si de pronto lo ponemos a leer, a procesar en todo caso, porque no va a leer, lo ponemos a procesar en comentarios de pronto racistas, ¿sí? Lo ponemos a procesar documentos sexistas o racistas, nuestro modelo se va a inclinar de esa forma. O sea, nuestro modelo de clasificación va a tomar ese sesgo racista, sexista, y cuando tenga que hacer alguna predicción va a tener en cuenta esos datos. ¿Y por qué es? Porque el modelo de pronto se volvió machista o feminista. No, la información con la que hemos entrenado ese modelo ha sido inclinada hacia un lado o hacia otro. De pronto podríamos, imaginemos, ¿no? Escenario, o sea, tenemos que evaluar, hacer alguna evaluación de la opinión del nazismo en la época de Hitler, pero con documentos de Alemania. Y los alemanes amaban a Hitler, ¿sí? La gran mayoría, obviamente, hay algunos que no, pero en esa época lo idolatraban, era casi un dios. Entonces, la opinión de Hitler de esos documentos de la prensa, ¿sí? Entre 1939 y 1945 van a dar una imagen buena de Hitler, cuando en realidad era mala, ¿sí? Entonces, es porque este modelo, nuestro algoritmo, nuestro robot de clasificación, fue entrenado con datos sesgados. ¿Sesgado hacia dónde? Hacia que la opinión de Hitler
era buena, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? No solo es suficiente con contar los datos, con contar con un conjunto de datos, sino también con tener datos buenos, saber de qué fuente vienen. Si de pronto entreno un modelo con datos malos, con resúmenes de materias malos, ¿sí? Que no provienen de libros, sino por la apreciación de algunos estudiantes, está mal, ¿sí? Pues yo puedo tener una apreciación de una materia buena o mala y que es subjetiva. Entonces yo tengo que eliminar la subjetividad de esas opiniones y abogar obviamente por la objetividad. En ese sentido no me va a servir. Yo puedo crear un modelo muy bueno que tenga un 90 y tanto por ciento de precisión, pero no es útil, ¿sí? De vuelta, sigue siendo sesgado. Entonces el sesgo es un factor muy importante y determinante en cualquier problema de clasificación. Ténganlo en cuenta. Bueno, acá tiene una medida un ejemplo, perdón, de la medida F, ¿sí? Como les había mencionado, ¿se acuerdan? Para la clase 3 es la que mejor se comporta, si ya hemos visto acá, fíjense, un 0,94 un 0,95 de precisión para la clase 3. Positivos, 0 positivos, 0,90 ¿sí? 0,95. Luego la clase 4 también es la que mejor predice, pero la clase 2, como les había dicho, es la que peor predice, ¿sí? ¿Sí? A tener en cuenta eso. Seguramente si predice mal una clase habrá que entrenarlo de nuevo. Ojo con sobreentrenarlo, ¿sí? Ojo con adaptarlo a ciertos datos, pero bueno, esas son medidas para que tengamos en cuenta cuando estemos haciendo un problema de clasificación. Otros estadísticos, índice kappa, área bajo la curva, el famoso ROC, ¿sí? El mean absolute error, error de la media absoluta, el error de la media cuadrática, ¿sí? Otras medidas. ¿Cómo evaluamos un sistema de recuperación? ¿Sí? Con dos medidas muy parecidas a estas, ¿sí? Por eso es que vimos lo anterior. Obviamente, cuando ustedes se enfrenten a un problema de clasificación de textos automáticos, ¿sí? Provenientes de un proceso de recuperación, tendrán que tener en cuenta lo que vimos. Obviamente, si ustedes son parte de un proyecto, de un trabajo, y su trabajo termina con la recuperación y con la representación de los datos, ya está, ¿sí? Pero como le dije, o sea, todo esto está enganchado, ¿sí? No son áreas muy aisladas. Entonces tenemos que ver cómo seguimos y hasta dónde llegamos. Entonces después, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado inicialmente de los sistemas de recuperación? Que habían sido creados para satisfacer una necesidad de información que la satisfacíamos en base a una búsqueda, recuperábamos registros y teníamos registros relevantes e irrelevantes a nuestra búsqueda, ¿sí? De acuerdo a nuestro algoritmo, de acuerdo a la precisión que queríamos, si necesitábamos muchos datos o menos datos, ¿sí? Nuestro sistema, bueno, se adaptaba, pero cuando recuperaba estos registros, ¿sí? En base a la búsqueda que realizábamos, nos traía nuestros documentos relevantes, ¿sí? Que cumplían nuestros criterios de búsqueda, que satisfacían nuestra necesidad de información, pero también teníamos registros que no, ¿sí? Que no eran relevantes. Entonces, luego de plantear una búsqueda, lo primero que hace el documentalista, que es el que evalúa este sistema de clasificación, pero de recuperación de documentos, es comprobar a partir de los resultados si la información que ha recuperado cumple las condiciones siguientes. Se corresponde con la estrategia de búsqueda que ha planteado, sirve para solucionar la demanda de información del usuario, tanto por su calidad como por su cantidad. A veces, cuando necesitamos mucha calidad en los resultados de una búsqueda, entregamos pocos resultados, ¿sí?
¿Por qué? Porque hemos ajustado tanto nuestro proceso de recuperación que extrae documentos muy relevantes, pero nos devuelve 3. Y tal vez en el quinto, en el octavo y en el noveno había información que nos servía, pero la hemos descartado, ¿sí? Por aumentar esa calidad. Y al revés, si de pronto entregáramos muchos registros, ¿sí? Seguramente en una cantidad grande, en 20 registros, tal vez 12 de esos 20 sean irrelevantes, solamente 8. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que evaluar nuestros sistemas de recuperación, de clasificación, para que esta necesidad de la que partimos sea satisfecha. Entonces, lo que se intenta establecer o determinar es la relevancia de los resultados obtenidos, es saber si el documento recuperado es relevante o irrelevante, básicamente. La relevancia desde el punto de vista del sistema de recuperación de información, ¿sí? Cuando consultamos una base de datos o un buscador de Internet, obtenemos unos resultados en respuesta a una estrategia de búsqueda que hemos ejecutado previamente. ¿Sí? Nosotros hemos pensado la consulta, la ejecutamos y obtenemos resultados. ¿Sí? En Google obtenemos los resultados que están paginados, ordenados por el PageRank, acuérdense. Aparecen los primeros según si hay publicidades o no, si fueron pagadas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que hacernos dos preguntas, ¿sí? ¿Hasta qué punto hemos conseguido recuperar todos los documentos que existen en el sistema y que son relevantes para nuestra búsqueda? ¿Y hasta qué punto hemos conseguido recuperar la máxima cantidad de documentos relevantes sin recuperar los que no lo son? ¿Sí? Entonces, por un lado, la máxima cantidad de documentos, ¿sí?, que cumplen nuestra búsqueda y la máxima cantidad de documentos que son relevantes sin recuperar los que no son relevantes. Porque nada me serviría a mí recuperar un montón de registros, como les dije, y que donde más de la mitad sea irrelevante. Entonces, y si seguramente esos documentos relevantes están muy mezclados con los no relevantes, ¿sí? Entonces, nuestro sistema de recuperación es malo. Es preferible o es deseable que nuestro proceso de recuperación nos recupere los más relevantes y sean los mejor rankeados, que estén en el top 10, ¿sí? No que estén en el top 10 y en el top 20 también, porque no vamos a leer los otros documentos. La idea es, de vuelta, recuperar los mejores resultados, ¿sí? Entonces, de vuelta, en un sistema de recomendación, yo no voy a entregar 100 recomendaciones, porque el número 100 tiene un pequeño porcentaje de algo parecido a lo que yo estoy buscando, ¿sí? En Netflix, ¿sí? Yo he visto la película, no sé, ay, no me sale ninguna ahora, bueno, La Bella y la Bestia, qué sé yo, ¿sí? Y me va a devolver después 100 resultados porque yo vi esa, o sea, no, me va a devolver 20, quizás, que tenga algo parecido a eso y a otra película. Pero 100 no, yo no voy a estar haciendo un scroll de 100 resultados, no voy a ver, o sea, no voy a leer ni siquiera el título ni la imagen de esa película. 20, 25, 30, capaz que sí, pero en 60 todavía no. Entonces, para evaluar la relevancia, ¿sí? Tenemos dos índices, ¿sí? El índice de recuperación y el índice de precisión, ¿sí? El índice de recuperación o el recall, como ya habíamos visto, y el índice de precisión o el precision, ¿sí? Acuérdense, este es precision, ¿sí? En inglés, ¿sí? No es que me olvide de ponerle el acentito. Entonces el índice de recuperación o recall es el índice de recuperación, mide la proporción de documentos relevantes recuperados. ¿Sí? Es mucho más fácil que los otros. O sea, es más fácil y es más complicado. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una recuperación de documentos, yo tengo que ser un experto en el área, ¿sí?, para saber si ese documento es relevante o no. ¿Sí? Entonces, imaginemos, ¿sí?, un sistema de recomendación, como les decía.
yo tengo que saber si la película que le estoy recomendando en base a la que vio, ¿sí? Vio La Bella y la Bestia y le estoy por recomendar, no sé, Rapunzel de Disney, tengo que saber si Rapunzel es el resultado que me entregó mi algoritmo de recuperación, mi sistema de recuperación de información, ¿es bueno o no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que conocer o haber visto esa película antes para poder decir que esa recomendación es buena, para poder evaluar mi sistema de recomendación. Fíjense, antes teníamos un problema de clasificación automática donde partíamos de un conjunto de datos clasificados, ¿sí? Le decíamos, ¿pertenece a esta clase o no? ¿Es una película de infantil o no? ¿Y es de acción o no? ¿Es comedia o no? Acá cambia un poco la cosa, porque además de yo saber a qué clase pertenece, tengo que saber si es relevante o no. ¿Sí? O sea, me está devolviendo un conjunto de resultados y yo tengo que ser capaz de hacer esa evaluación. Entonces lo que se hace justamente es consultar a expertos, se arma una lista, una golden list, lo que se hace, una lista dorada de resultados y se somete a evaluación. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cuento con 100 registros en mi base de datos, ¿sí? Por ejemplo. Y mi sistema de recuperación me devuelve 20 registros. Pero yo de esos 100, ¿sí? Esos 100 registros, yo los he calificado. O sea, supongamos que son en... Ay, perdón, me perdí con el ejemplo. Bien, sí, volviendo. Sí, son documentos que tienen que ver con la informática, ¿sí? Por ejemplo, con programación, de esos 100. De esos 100, yo he seleccionado, supongamos, unos 50 registros, ¿sí? De esos 100, he recuperado 50 y se los he dado a 5 expertos en informática para que me digan qué tan relacionados están esos documentos y que me los ranquee, ¿sí? Porque tienen que ver, supongamos que eran de programación, no sé, de nivel básico, qué sé yo, ¿sí? O de pronto que tenga que ver con introducción a la programación, ¿sí? Entonces el tema es introducción a la programación. Yo le di a mis expertos, supongamos 30, 40, 50, no importa, supongamos le di 30. Le di entonces 30 documentos y les dije, ranqueamelos. ¿Sí? O sea, poneme primero el que más tenga que ver con introducción a la programación, en segundo lugar el segundo que tenga que ver con eso, y así, ¿sí? Que me arme, supongamos, un top 10. Entonces, de 30 documentos le dije, armame un top 10, con los 10 documentos que vos crees que son los más relevantes. Y lo mismo hice con otros 4 expertos más. Luego haré un promedio y obtendré mi listado de 10 registros, ¿sí? Mi top 10 de registros que son muy relevantes y tienen que ver con ese tema, con introducción a la programación. Entonces mi sistema de recomendación, cuando haga lo que tenga que hacer, de acuerdo a la técnica que esté utilizando el algoritmo, cuando me recupere los 10, el top 10 que mi modelo considera relevante, lo voy a comparar con esta lista dorada de 10 registros que los expertos, los que saben de ese tema, dijeron que era. ¿Sí? Entonces, ahí puedo evaluar qué tan relevantes son los resultados que me está entregando mi sistema de recuperación. ¿Sí? En este caso, mi sistema de recuperación era un sistema de recomendación, ¿sí? Que se basó en la similitud semántica de los documentos, ¿sí? Entonces me dice que me entregó estos 10 resultados y que según este algoritmo y este modelo son semánticamente parecidos y relacionados. Luego lo voy a comparar con lo que efectivamente son. Entonces, acá tengo un problema extra. Tengo que contar con ese conocimiento de un experto o de quien sea para que me diga si realmente estos documentos que me está recuperando son relevantes o no. Porque el modelo compila bien, me devuelve buenos resultados, pero ¿qué tan buenos son? Me los ranquea del 1 al 10. Pero ¿y quién lo valida? ¿Sí? Entonces, esa relevancia la tiene que medir alguien. Entonces, ese es un problema muy importante a resolver en este tipo de sistema. Y que se lo resuelve así, ¿no? Ojo.
No hay otra forma de determinar la relevancia de forma automática, no existe. ¿Sí? Normalmente entonces se toma una muestra de los resultados para que un experto los pueda catalogar o rankear en todo caso, ¿sí? Porque sabemos que pertenecen a ese ámbito, pero qué tan relevantes son, qué tan bueno es ese resultado. Entonces, este índice se presenta en términos de proporcionalidad, ¿sí? Multiplicado por 100 con un porcentaje, entonces ítems relevantes sobre el número de ítems relevantes existentes en el sistema, ¿sí? Entonces, número de ítems relevantes recuperados, lo que recuperó el sistema, de esos 10 recuperó 6, ¿sí? Sobre los 10 que son los relevantes que existen en el sistema, ¿sí? En nuestro conjunto de búsqueda. El índice de precisión, ¿sí? Mide la exactitud de la búsqueda o hasta qué punto se ha conseguido recuperar solo los registros que debían ser recuperados, evitando hacerlo con los que no eran necesarios, ¿sí? Entonces, número de ítems relevantes recuperados sobre el número de ítems totales recuperados, ¿sí? Entonces, si yo estoy recuperando un top 10, tengo que ver en ese top 10 cuántos son relevantes de mi top 10 dorado que habíamos determinado con los expertos. Entonces me recuperó en 6 de los 10, bueno, 6 sobre 10, ¿sí? Pero acá yo tengo, supongamos que esa lista dorada en realidad no era 10, que acá, bueno, justo coincidió el 10, ¿sí? Esa lista dorada de elementos existentes en el sistema era, supongamos, 20 o 30. Si de esos 100, ¿sí? Yo tengo que 20 o 30 son realmente muy, muy relevantes. Entonces tengo que ver cuántos son los que me recupera mi sistema, ¿sí? Y de este, bueno, son los que recuperó en total. El índice de recuperación se relaciona con el concepto de silencio, mientras que el índice de precisión se relaciona con el concepto de ruido, ¿sí? Entonces hablamos de silencio en una búsqueda cuando no hemos conseguido recuperar todos los documentos pertinentes o relevantes, ¿sí? O en realidad cuando hemos obtenido menos ítems de lo que podíamos obtener, o sea, no hemos recuperado todos los relevantes. Y cuando hablamos de ruido, cuando no hemos conseguido eliminar los documentos no pertinentes, ¿sí? Cuando además de documentos relevantes, hemos recuperado documentos menos o no relevantes a nuestra búsqueda. Entonces, la relación entre el silencio y el ruido en una búsqueda. No. Entonces acá en esta podemos armar una matriz con los elementos relevantes y no relevantes, los recuperados y los no recuperados, ¿sí? Donde acá A engloba los ítems recuperados y relevantes para nuestra consulta, serán lo que vamos a desear que sean, o sea, es decir, el número más grande, es decir, en un sistema, en un buen sistema de recuperación, vamos a desear que los ítems relevantes y recuperados, ¿sí?, tengan un número, ese número grande, y los ítems no relevantes y no recuperados también tengan un número, y B y C sean vacíos, o sea, sean 0, ¿sí? Porque acá no son relevantes y no los recuperamos, y acá sí son relevantes y sí los recuperamos, ¿sí? Entonces, en un modelo, en un proceso de recuperación ideal, solamente habría valores para A y D. C y B tendrían 0. Ahora, cuando C y B son más grandes que A y D, tenemos un gran problema, ¿sí? Porque acá no estamos recuperando elementos relevantes, ¿sí? Con C no estamos recuperando elementos relevantes. Y con B estamos recuperando elementos no relevantes, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos que ajustarlo lo más que se pueda para que A y D sean los números más grandes y B sean los números más pequeños. ¿Cuán pequeños? Tendientes a 0, ¿sí?